Bueno, con la mesa de pasado, presente y futuro de la metafísica y la filosofía de la ciencia. Bueno, muchas gracias. Me toca comenzar a mí. En general, todo lo que uno no ha vivido le parece la prehistoria. Todo lo que ocurrió antes de que uno naciera parece la prehistoria, pero para quien lo ha vivido parece cercano. Es decir, la filosofía analítica en Argentina tiene una historia bastante larga, que incluso precede a Sadat, pero que yo no podría contar. Lo que yo voy a contar es nuestras actividades en un grupo de filosofía de la ciencia que ha tenido una continuidad sorprendente. Me acabo de enterar, porque no lo sabía, porque yo no estaba en ese momento, que comenzó con el primer proyecto UASIR, cuando se convocaron por primera vez en el año 1987, y continúa hasta la actualidad, de manera continua. El grupo estuvo fundamentalmente vinculado a la Universidad de Buenos Aires, pero compuesto por algunos de los miembros importantes, incluso fundadores de Sadat, que habían ingresado a la universidad justamente en esa época, es decir, entre los años 84 y 86, aquí se mencionaron concursos que se hicieron. Bueno, todo eso para mí un poco la prehistoria, porque yo era estudiante todavía y no formaba parte de nada de eso. El primer tema que tuvo continuidad durante varios años, y en el cual uno puede distinguir dos etapas, porque son dos temas, siempre dentro del ámbito que se llama filosofía general de la ciencia. Hemos producido un cierto anticlímax después de todas las anécdotas que hubo y de todas las historias interesantes con la filosofía de la ciencia, pero bueno, algunas cosas interesantes y novedosas hay. El grupo se concentró alrededor del tema del descubrimiento y la creatividad en la ciencia, en la tradición de la filosofía general de la ciencia, ya que había personas que integraban ese grupo, dos de ellos están aquí presentes, María Cristina González y Cecilia Hidalgo, que están desde el comienzo, y el grupo lo dirigían Gregorio Klimovsky y Félix Schuster, que ya no están entre nosotros. A principios de la década del 80 hubo una cierta reivindicación temática de lo que se llamó el contexto del descubrimiento, eso que había quedado excluido tantos años de la filosofía general de la ciencia. El locus clásico sigue siendo el libro de Reichenbach, Experiencia y Predicción, donde Reichenbach al comienzo dice, bueno, nuestro tema es lo que se llama el contexto de justificación. Él le puso nombres a una distinción que es bastante antigua y uno lo puede encontrar en el siglo XIX también, por ejemplo, claramente delineada en el libro de Herschel de 1830. Fue durante esa época posiblemente el primer libro de filosofía de la ciencia, que Darwin lo menciona como su libro epistemológico de cabecera. Bueno, ahí está la distinción, sin ese nombre, entre descubrimiento y justificación, pero no está la idea de que la filosofía de la ciencia se reduzca al contexto de justificación. Pero bueno, esa tradición que se instaló en la década del 30 con el empirismo lógico pervivió aproximadamente hasta la década de 1980, en donde se reivindicó el contexto de descubrimiento como un tema pertinente para la filosofía de la ciencia, mientras que Reichenbach, Carnap y otros pensaban que era un tema que debería pertenecer a la historia de la ciencia, a la sociología de la ciencia, pero básicamente el descubrimiento era una cuestión de la psicología de la ciencia. El problema es que no existía una psicología de la ciencia. Y todavía es dudoso que exista aún hoy en día algo como la psicología de la ciencia, que se suponía debía estudiar el proceso de descubrimiento. Bueno, algunos autores ya, libro clásico Patrones del Descubrimiento, de Norwood Russell Hanson, lleva ya ese nombre, ¿no? Era justamente lo que no existía para Popper, o sea, que hubiera reglas o normas del descubrimiento, sino que descubrimientos en ciencias se solían analogar a la creatividad en el arte, donde uno difícilmente puede dar reglas y puede aprender a crear. Yo ingresé en 1995, cuando ese grupo ya estaba consolidado, porque ese es el año en que ingresé a la facultad, ¿no es cierto? Y a la cátedra de Filosofía de la Ciencia. Había girado en principio acerca de la obra de Thomas Nichols, que era un autor no tan conocido entre los filósofos de la ciencia, que había
compilado 2 volúmenes importantes que había movilizado mucho el tema del descubrimiento. En algún momento el grupo invitó a Nikles, allá es por el año 2000, 2001, no recuerdo exactamente. Nikles resultó una persona muy agradable, que además hablaba español porteño, y no entendía el español cordobés, yo se lo traducía. Se lo traducía no al inglés, sino al español porteño. Trataba de hablar con José Ahumada y era imposible, no podía entender una palabra. Decía, disculpe, no entiendo una palabra, se decía en español. Su español era absolutamente porteño. Pero ya cuando vino Nikles tuvimos una cierta intuición pesimista, y es que el tema se había estancado rápidamente. Nosotros mismos estudiamos una cantidad de casos históricos, pero los casos sí son de interés de la historia de la ciencia, a menos que uno pueda obtener algunas generalizaciones interesantes, porque los filósofos estamos interesados en ciertas patrones generales, en todo caso, de descubrimiento, y no en el estudio histórico detallado de los casos. Y resulta que es bastante difícil hacer este tipo de generalización, salvo que sean triviales, ¿no? Klimovsky siempre daba como ejemplo de generalización trivial, decía, bueno, en toda revolución hay sectores sociales que están disconformes con su situación. Sí, absolutamente cierto, pero trivial y que no explica nada. Y bueno, algunos patrones de descubrimiento resultaron, cuando se los trataba de generalizar, de esta forma de trivialidad. De todos modos, esa temática duró hasta el año 2005. En el 2000 se publicó una primera antología de trabajos en la que yo no participé todavía, estaban allí Rodolfo Gaeta, también Nelida Gentile, Klimovsky, Verónica Cecilia, y luego se publicó un segundo libro que resultó ser la despedida de esta temática, y la división también. Con todos los grupos hay divisiones. Esta es otra generalización trivial. En todo grupo de investigación que dure mucho tiempo, en algún momento hay alguna decisión. En 2005 se publicó otro que se llamó Los enigmas del descubrimiento científico, del cual me ocupé yo de la edición, que si bien está con Gregorio como editor, Gregorio no se ocupaba nunca de esos temas, ¿no? De hecho, sus propios libros se lo hicieron otros. Cecilia le hizo uno, Boido le hizo varios. Yo me ocupé un poco de la edición de ese libro, pero en ese momento dimos por agotado el tema, en el sentido que nosotros mismos no podíamos progresar demasiado con la cuestión del descubrimiento. Rodolfo Gaeta armó entonces un grupo sobre otro tema que tenía que ver con el realismo, que continúa todavía con esa temática, con distintas variantes, y nosotros decidimos variar al tema de modelos. En esta época ya Klimovsky no estaba tan bien de salud. Recuerden que murió en 2009, pero ya no participó en 2008, por allí. Un alguacil que empezó en 2008 y ya estuvo ya bajo mi dirección. Nominalmente mi codirección, cuando falleció Gregorio en 2009, me hice cargo yo de la dirección y bueno, sigue hasta ahora. El tema que nosotros elegimos fue el de modelos, porque era un tema que, si bien el concepto de modelo es muy antiguo, en algún momento reemplazó al de teoría como objeto de análisis epistemológico. La idea del descubrimiento y creatividad perduró en lo siguiente. Tratábamos de estudiar la ciencia como proceso y no como resultado. O sea, las teorías son un resultado, pero tienen una historia, tienen un proceso de descubrimiento. Y también los modelos. De modo que esa perspectiva la seguimos manteniendo. Pero es cierto que el modelo también es un producto. Luego continuamos con temas como idealizaciones y simulaciones, dado que, como algún autor ha escrito, la ciencia está en la era de las simulaciones. Las simulaciones ya han reemplazado a los tradicionales experimentos mentales y amenazan con reemplazar también a los experimentos reales en muchas áreas de la ciencia, sobre todo por una virtud que no es una virtud epistemológica, pero que es esencial en la investigación científica, que es el costo. O sea, una simulación de un experimento catastrófico es mucho más barata y segura que la realización del propio experimento. Entonces, como se trató de detectar neutrinos por primera vez, se pensó en hacer explotar una bomba atómica.
por suerte se paró y dijo, no, vamos a hacer un reactor, y lo que hoy se haría es primero hacer una simulación, a ver si eso funciona, y después en todo caso construir el reactor, pero nunca hacer explotar una bomba atómica. Las simulaciones entonces son un tema importante e interdisciplinario, sobre el que todavía no hay mucha claridad. Nuestro caso de estudio desde hace varios años son los modelos del clima, que tienen muchísima actualidad, pero que es un tema bastante complicado, porque esos modelos son muy complejos, están producidos por una inmensa cantidad de científicos, ninguno de los cuales lo conoce en su totalidad. Esta es una de las características de la Big Science. Por eso se dice que los modelos son intrínsecamente opacos, epistémicamente opacos, porque nadie puede conocerlos en su totalidad. O sea, ahí interviene, si bien uno puede asociar las ciencias del clima con ciencias de la Tierra, con ciencias sociales, los que hacen esos modelos son sobre todo matemáticos, ingenieros en computación, físicos, oceanógrafos, climatólogos, meteorólogos. Es decir, es una diversidad muy grande. Cecilia Hidalgo desde hace años participa de uno de estos grupos en la Argentina, donde tiene el papel, digamos, el enfoque social, sociológico, que según nos ha contado les ha resultado interesante y motivador a los científicos participantes, porque la interdisciplinaridad tiene un problema tremendo. Si bien todo el mundo le presta, nadie diría que no a eso, después es muy difícil entenderse con científicos de otra especialidad. Ya es bastante difícil entenderse con filósofos de otra especialidad, que no es la de uno, y con científicos de otras especialidades, donde hay teóricos, experimentales, ingenieros. Realmente la comunicación es muy difícil, y también es difícil para nosotros leer ese tipo de cosas. Pero evidentemente la cuestión del cambio climático pone a este tema como un tema importante. El otro tema que hemos estudiado es el de las idealizaciones, que es un concepto también antiguo, pero que nunca se ha enseñado. Que todavía no se enseña, bueno, nosotros mismos no lo enseñamos, no está todavía suficientemente estandarizado como para que pueda enseñarse. Uno habla de leyes de la ciencia, pero las leyes son idealizadas, y sin esas idealizaciones resultan todas falsas. Y los modelos son más altamente idealizados, y luego pasarlos a modelos computacionales hace que sean necesarias más idealizaciones para hacerlo computacionalmente tratable. Algunas que son drásticas y se sabe que son falsas, lo cual arroja ciertas sospechas sobre los resultados de estos modelos. Los cuestionadores del cambio climático tienen un punto, en el sentido de que hay ciertas falsedades intrínsecamente metidas en esos modelos, y que son bastante sensibles a los cambios de parámetros, de modo que si uno resetea los parámetros del modelo puede arrojar predicciones distintas, y de pronto puede arrojar conclusiones contrarias, ¿no? Lo que se hace usualmente es utilizar como una veintena de modelos conjuntamente y compararlos. Bueno, en eso hemos estado los últimos años, hemos invitado a algunas personas del área de las ciencias de la computación. Estuvo este año con Manuel Durán, que es un argentino de Córdoba, pero que trabaja en Europa, pero que viene del área de la computación. Y Juan Durán. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, desde 2015 nos reunimos en SADAF por una cuestión tal vez de conveniencia, y por el hecho de que los miembros de este grupo somos todos miembros de SADAF, y lo había sido desde el comienzo, pero el grupo estaba vinculado institucionalmente a la Universidad de Buenos Aires por ser un proyecto así, de modo que no es un proyecto de SADAF. Nos reunimos, creo que desde 2015 hasta 2020, la última reunión la hicimos pocos días antes, en marzo de 2020, antes de que se cerrara todo, y todavía no hemos vuelto a reunirnos en SADAF porque, bueno, encontramos la comodidad de la reunión virtual, sobre todo por el hecho de que algunos miembros del grupo ahora no están en Buenos Aires. Pero esperamos volver físicamente a SADAF el año próximo. Y bueno, nuestro proyecto acaba de terminar en diciembre. Esperemos poder renovarlo y continuar. Me resulta imposible nombrar a todos los que han pasado por este proyecto, incluso desde el momento en que yo entré, que es 1995, ya lejano.
muchísimas personas, muchos no han quedado, espero que hayan sacado algo útil del proyecto. Hubo varias veces intervenciones formados en ciencias sociales, que no venían de la Facultad de Filosofía y Letras, que no tenían tampoco relación con SAD, pero bueno, ninguno de ellos quedó en el proyecto, pero al menos participaron en lo que duró 1 o 2 o más proyectos. Los activos de este proyecto somos Cristina y Cecilia de Ciudad de Quiló, luego yo, Santiago Ginori, que también está aquí y entró un poco después. Y bueno, después se ha ido renovando, es un grupo relativamente grande, somos 10 o 12 personas, más o menos en un número constante, pero digo, fluctuante. Sí, hay muchos nuevos que han entrado, pero no quiero ser injusto con todos los que han pasado, porque la verdad no me acuerdo de todos los nombres de los que han pasado. Tendría que empezar a repasar las listas de los sucesivos proyectos. Realmente hay muchas personas, estudiantes también, que luego terminaron haciendo su tesis sobre estética, de la música, sobre cosas que no tenían absolutamente nada que ver con lo nuestro, pero que en algún momento aportaron algo a esta temática. La situación actual, para terminar, diría que es lo siguiente: no todos nos encontramos, lo primero que nos preguntan es ¿en qué se diferencia una teoría y un modelo? ¿Y cuál es la relación entre ellos? Es como que a uno le pregunten qué es la filosofía cuando dice que estudian filosofía. O sea, nadie puede responder a esto. Primero porque los científicos no distinguen claramente entre estas dos cosas y usan a veces estos términos de manera muy laxa y muy intercambiable. En un libro de cosmología uno puede encontrar la teoría del Big Bang o el modelo del Big Bang en la misma página, sin que se especifique ninguna diferencia. Y por otro lado, no existe una única manera de concebir las teorías, y mucho menos una única manera de concebir los modelos, de modo que nadie puede decir cuál es la relación entre unos y otros, porque depende de cuál sea su concepto de teoría y de cuál sea su concepto de modelo. Cambiado el concepto de teoría y manteniendo el modelo de modelo es otra, y cambiando el de modelo y manteniendo el de teoría es otra, y si se cambian las dos cosas ya. Entonces hay una inmensa diversidad, pero no deja de ser cierto el hecho de que la noción de teoría está un poco retirada en el campo desde hace años, en el campo de la filosofía. La ciencia es lo que nosotros estudiábamos, ¿de qué se ocupaban los científicos? Bueno, de la estructura, de las teorías, ¿no? Eso era lo que nosotros aprendíamos, pero ahora nos ocupan del proceso de modelización, y hay mucha gente que se ocupa del proceso de modelización, sin que quede muy en claro qué quiere decir. Pero si uno le pregunta al científico qué está haciendo, raramente diría que está construyendo una teoría. Eso son episodios más bien excepcionales. Pero todo el mundo diría que está haciendo un modelo de algo, entonces teórico. La respuesta inmediata es que estoy haciendo un modelo de la circulación, de lo que sea, en el medio que sea. No, el modelo entiende algo bastante acotado. Como en nuestro grupo hay intereses muy diferentes, algunos yo me ocupo más de la física, sobre todo, y se ocupan de la biología, y otros de las ciencias sociales o de las ciencias cognitivas. El término modelo es una especie de paraguas porque cubre todo, o sea, en cualquier ámbito que uno revise encontrará que se están haciendo modelos de algo, modelos de la mente, modelos de la circulación de las corrientes oceánicas, o modelos de lo que fuere. Ese es un poco el concepto unificador, pero claro, la divergencia hace que sea difícil encontrar otra vez generalizaciones, de modo que no podemos responder qué es un modelo, nadie tiene una respuesta a esa pregunta, ni tampoco cómo se relacionan los modelos con la teoría. Lo que podemos decir es que el eje del interés epistemológico se ha corrido desde hace ya varias décadas de las teorías a los modelos. Ese es un tema que está en el candelero desde hace años, espera todavía una sistematización, una ortodoxia, por así decirlo, que todavía no se ha constituido. Esperemos seguir con eso y que otros tomen la posta. En algún momento yo también dejaré de dirigirlo, pero bueno, no quiero decir que somos el grupo más antiguo, porque a lo mejor no es cierto, pero no hay muchos grupos que hayan empezado con el proyecto Subracim de 1987 y continúen
sin solución de continuidad hasta la fecha, y esperamos seguir al menos unos cuantos años más. Bueno, agregar una nota comparando la exposición que acaba de hacer Alejandro y la que hizo Cecilia. Y la nota es la siguiente. Félix decía, a quien se lo preguntara, que ningún seminario de Sadat había durado tanto como el seminario de ciencias, de epistemología de las ciencias sociales. Y por contraposición, Alejandro no pudo mostrar un grupo salafiano que durara nada, porque no existió. ¿Qué quiero decir con esto? Que los salafianos estábamos todos metidos adentro de la facultad. Teníamos un plan de estudios con 2 epistemologías, una general, una filosofía general y una filosofía especial que era optativa, y seminario. Y estábamos todos adentro de la facultad y con el UASI sistemáticamente a partir del 87. De manera que era imposible, es decir, nuestra audiencia eran los estudiantes de filosofía y los que atraíamos al grupo provenían de la carrera. A diferencia un poco de lo que pasó con Félix, que si bien él también formaba parte del equipo de las 2 filosofías, etcétera, etcétera, él tenía además la audiencia de antropología. Nuestra audiencia eran los estudiantes de filosofía, donde se hacía investigación adentro de la aula, en esta temática. De manera que no podemos mostrar en este aniversario un grupo de filosofía general de la ciencia que se reuniera y funcionara aquí, porque funcionaba en otro lado. Esa es un poco la diferencia que me quería marcar, dado que Alejandro se resistía a hacer historia arqueológica, y ese es el agregado que quería hacer. Por eso, a mí me puso fantástico que a partir del 2015 nos reuniéramos acá. Era estupendo, porque además es mucho más cómodo que Juan. Sí, creo. Sí, Cecilia. Es más cómodo. Y todos se trasladaban más fácil. Así que esa es un poco la explicación, no la justificación, la explicación de por qué no podemos mostrar un grupo salafiano. Porque los salafianos estaban todos en otro lado. Eso era todo. Gracias. Bueno, ¿quieren continuar? Continuamos entonces. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos sumamente agradecidos de estar acá. Voy a hablar en inclusivo horrible, me voy a equivocar. A veces voy a hablar en masculino, en femenino, pero es más posición política que corrección. Los chicos más jóvenes están acá. Lo hacen muy bien, yo lo hago como puedo. Nos tomamos la idea muy en serio que nos dio la comisión organizadora cuando nos invitó muy generosamente, la invitación que agradecemos, de presentarnos. Somos, no sé si es el dato o no, no importa, pero somos como uno de los grupos más jóvenes de Sadat. Fuimos creados ahí en la pandemia, o por ahí, y bueno, funcionamos. Son Boronians. Claro, estamos ya directamente online, digo, estamos muy con un proceso de constitución como grupo que está todavía dándose, y así que agradecemos la invitación por ese motivo, y nos tomamos en serio la idea de presentarnos, y bueno, retomando la consigna de pasado, presente y futuro, vamos a contar, tenemos, si todo sale bien, más futuro que pasado, y entonces así todo vamos a tratar de contar, bueno, quiénes somos, de qué se ocupa nuestro grupo. Somos el grupo de Metafísica de la Ciencia, es una banda diciendo, somos el grupo de Metafísica de la Ciencia. Cristian López, miembro fundador, somos casi todos miembros fundadores, porque trivialmente nos va a contar un poquito de esa historia. Tomamos el bloque de media hora que nos propusieron y lo dividimos en 3 partes de 10 minutos. Cristian va a tomar la primera contándonos un poquito la historia, luego los chicos se van a presentar, literalmente, primero porque está bien presentarnos en sociedad, somos nuevos, nuevas, y además porque me parece que está bien que todas tengamos una voz, una presencia y un nombre adelante de la comunidad. Y finalmente, dado que bueno, todo esto se trata de formar un grupo y de ver cómo se hace eso y qué hacemos con eso, escuchábamos historias, la verdad que súper inspiradoras de eso a lo largo de todos estos días, contar un poquito cuáles son los desafíos que sentimos que tenemos por delante. Desafíos
académicos profesionales y también desafíos que tienen que ver con nuestras propias dinámicas de trabajo y de constitución, y esa parte, que es la más espinosa, me la voy a hacer cargo yo al final. Así que, Cristian, todo tuyo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Bruno. Bueno, saludos a todos. Lamentablemente no puedo estar ahí, pero bueno. Como dijo Bruno antes, voy a dar una muy breve panorama de cuál es el pasado del grupo. Lamentablemente no tenemos ni anécdotas ni una larga historia que contar, pero creo que el corto pasado es bastante prometedor para el presente y el futuro, y después los chicos y las chicas van a hablar un poco del presente y Bruno al final un poco acerca del futuro. Mi primer carrera fue historia, así que tengo una obsesión por periodizar cosas, y la periodización es tan corta como esta. Comenzamos allá, hoy empecé a buscar viejos mails para recordar cuándo fue que empezamos con estas ideas, y encontré un mail de fines del 2019 proponiendo un grupo de lectura. Entonces dije, bueno, el primer periodo del grupo fue una especie de un grupo de lectura, surgió como un grupo de lectura en torno a ciertos temas que después voy a explicar un poco más de qué van, pero comenzó así, comenzó con un par de reuniones por Zoom, por el tema de la pandemia principalmente, y se extendió durante buena parte del 2020. En un momento, entre el 2020 y el 2021, hubo un cambio en el cual empezamos a presentar muchos de nuestros trabajos que venimos haciendo por otros medios. Entonces, ese es un segundo periodo, un periodo donde cuando ya no empezamos a leer textos de terceros, o no empezamos tanto a funcionar como un grupo de lectura, sino como un grupo más de discusión de textos propios, y también algunos textos ajenos, pero la dinámica cambió. Finalmente, y felizmente, podemos decir que más o menos alrededor de 2021, cuando empezamos a ganar algunos proyectos, empezamos a tener unos proyectos más importantes, se dio como una especie de formalización o institucionalización del grupo de Metafísica de la Ciencia, que sigue hasta el presente. Entonces, más o menos eso es como surgió. Como verán, es bastante corto esta historia y bastante simple, pero bueno, más o menos esos fueron los orígenes. ¿Y por qué surgió el grupo? ¿Cuáles fueron las motivaciones centrales para que surja el grupo? ¿Por qué hacer un grupo de Metafísica de la Ciencia? La más obvia es, bueno, porque personalmente con Bruno y con otros chicos y otras chicas notamos que había ciertos intereses comunes en discutir ciertos temas que uno hoy en día engloba dentro de la metafísica de la ciencia, que más o menos son temas un poco border, en el sentido de que, bueno, tratan de articular ciertos problemas científicos con una mirada filosófica, o ciertos problemas filosóficos con cierta mirada científica. Entonces, más o menos empezamos a girar en torno a esos intereses y a esas temáticas. También muchos de nosotros estaban interesados en temas de metafísicas naturalistas o metafísicas científicamente informadas, si eso tenía sentido o no, etc. Entonces, bueno, empezamos a discutir un poco esas cosas. Por otro lado, había una clara falta de oferta, para ponernos en términos un poco económicos. No había grupos de metafísica de la ciencia, al menos hasta donde yo sé, no había grupos fuertes o grupos que se discutiera lo que en otros lugares sí se discutía bastante, que son estos temas alrededor de metafísica de la ciencia. Entonces, había como una clara falta de oferta, no había grupos al cual plegarse para estudiar estos temas o con los cuales discutir, entonces simplemente decidimos de una u otra manera fundarlos nosotros y empezar a dar este espacio. Apenas hicimos eso, nos dimos cuenta que había un exceso de demanda. Después vamos a repasar un poco algunas cosas que hicimos, pero claramente nos dimos cuenta que había un gran interés por parte de muchos y muchas en temas de metafísica de la ciencia. Entonces, bueno, creo que eso fue un buen incentivo para seguir adelante con el grupo y seguir discutiendo y seguir progresando en este sentido. Por otro lado, y finalmente, cuando quien estuvo trabajando en temas de filosofía de la ciencia, filosofía de las ciencias particulares, filosofía de la física, de la biología, de la química, etc., se habrá dado cuenta que en los últimos 10, 15 años hubo una especie de explosión de temas más metafísicos. Si uno revisa congresos internacionales, la fundación de sociedades internacionales, de revistas internacionales, diferentes grupos, diferentes proyectos, diferente gente que se reúne aquí y allá, se da cuenta que metafísica de la ciencia comenzó a ser un tema un área muy discutida internacionalmente, y de los cuales, bueno, sentimos que era interesante e importante participar de una u otra manera. Entonces, eso fueron más o menos las motivaciones, al menos creo que reúne un poco lo que todos pensamos, pero al menos es lo que yo bastante fuertemente pensé en su momento. ¿Cuáles son los temas de investigación? Bueno,
la metafísica de la ciencia es también un área bastante nueva, entonces no hay una especie de temario bien definido o de problemas bien definidos, y más o menos es el encuentro entre dos corrientes que van en sentidos opuestos. Por un lado, gente que estudió filosofía, con ciertos intereses en cuestiones científicas, comienza a darse cuenta que ciertos problemas filosóficos muy clásicos, como la naturaleza del tiempo, la naturaleza del espacio-tiempo, los constituyentes últimos de la materia, etc., tenían que ser enfocados no desde las herramientas tradicionales de la metafísica, sino tratando de meter alguna especie de perspectiva más empírica, o al menos basado en ciencias empíricas. Entonces, gente yendo en esa dirección comenzó a acercarse hacia la metafísica de la ciencia, pero por otro lado también gente más formada en ciencias se comenzó a darse cuenta que ciertas preguntas fundamentales con las cuales habían ingresado a estudiar una carrera científica no estaban siendo respondidas dentro de sus disciplinas, y comenzaron a ver que ciertas discusiones filosóficas podrían ser interesantes para su base científica. Entonces, bueno, fueron en la otra dirección acercándose hacia la metafísica de la ciencia. Entonces ahí confluyen más o menos estas dos tendencias, al menos es una manera de verla. Y bueno, y temáticas hay muchísimas, y más o menos acá traté de cubrir más o menos en general cuáles son los temas que hemos discutido en el grupo, cuáles son los temas que se discuten en general, pero hay, bueno, temas relacionados a necesidad y posibilidad en el mundo natural. Eso es una discusiones en torno a la modalidad metafísica, pero ahora ligadas a posibilidad y necesidad física, biológica, química, etc. Una gran discusión sobre qué son las leyes de la naturaleza, si están fundadas en una cosa, si son necesarias o no. Bueno, temas clásicos de metafísica, con una buena pata empírica, acerca de disposiciones, después naturaleza del tiempo, el espacio y el espacio-tiempo. Mucha gente también del grupo trabajando en cuestiones de desacuerdos epistémicos, y etc. Bueno, Bruno tiene una larga historia en trabajar sobre estructuralismo óntico, que es una propuesta muy fuerte dentro de metafísica de la ciencia, pero bueno, después de discusiones sobre naturalismo, normativismo, metafísica de simetría, etc. Son diferentes temas y preguntas que giran en torno a estas cosas, a preguntas que como filósofos hemos considerado como fundamentales, por ejemplo, la naturaleza del espacio y el tiempo, pero con una mirada ahora mucho más, al menos con una pata dentro de las ciencias empíricas. Y estos son los textos textos en torno a estas temáticas, trabajos que hemos escrito en estas temáticas, y así como cursos que hemos dado en estas temáticas, más o menos redondean lo que son los temas que hemos venido discutiendo en los últimos meses y poco más de 2 años. ¿Qué hemos hecho en estos 2 años? ¿Y cuáles son los pasos hacia la institucionalización del grupo? Bueno, en este momento tenemos más o menos estos proyectos en funcionamiento como grupo. Un proyecto sobre leyes, naturaleza y simetrías en estudiismo científico, después también leyes, simetrías y metafísica de la ciencia, cuestiones sobre ontología científica y problemas metafísicos y epistémicos, etc. También como grupo han funcionado 2 escuelas de verano que han sido bastante exitosas, con muchísima concurrencia, en 2021 y 2022, y va a haber otra nuevamente en 2023. Pero bueno, todas estas son actividades que hemos organizado como grupo en torno a estas discusiones. También algunos miembros del grupo han promovido ciertos números especiales en revistas, de nuevo, sobre estos temas que hemos estado diciendo hace un rato, sobre leyes de naturaleza, etc. Y finalmente, bueno, tratando de dar un marco más formativo a la metafísica de la ciencia, tratar de impulsar la metafísica de la ciencia dentro de las universidades en Argentina. Bueno, varios de nosotros han dado algunos seminarios de doctorado, seminarios también de grado. Con Bruno tenemos pensado en hacer recurrente un seminario sobre introducción a la metafísica de la ciencia, que tuvo muy buena participación en el 2022. Y bueno, después otros temas más particulares, como anti-excepcionalismo en filosofía de la ciencia y lógica, temas más generales, metafísica, epistemología de la ciencia, de la naturaleza, etc. Pero bueno, estas son más o menos algunas de las cosas que hemos hecho hasta ahora, en estos poco más, como dije antes, de 2 años de existencia, de breve existencia que tenemos.
Y bueno, creo que la parte más aburrida fue la mía, pero la parte más prometedora va a ser el presente y el futuro del grupo, que va a quedar a cargo de los chicos y las chicas que están en el grupo, que van a contar más o menos de qué trabajan, y sobre Bruno, que va a hablar del el, espero, promisorio futuro que nos espera. Bueno, como ya adelantó Bruno, ahora se viene una parte en la cual cada uno de nosotros se presenta y cuenta un poco lo que está haciendo. Yo voy a darles la palabra cuando sea el momento. Voy a empezar por mí misma y voy a tratar de ser muy breve porque sé que mis compañeros tienen cosas muy, muy interesantes que contar. Yo soy Dalila Serebrinsky, como parte del grupo estoy empezando mi doctorado bajo la dirección de Bruno. Y los temas que trabajo son muchos y no estoy muy segura de cuál es el principal. No sé si a alguien le pasó cuando empezaba el doctorado, pero bueno, empezó siendo algo de realismo científico, vinculado con algunas cuestiones de significado de términos científicos. Eso después viró a cuestiones más de epistemología y de desacuerdos en la física de la ciencia. Y ahora no sé muy bien en qué estamos, pero ahí seguimos. Así que esa soy yo. ¿Ale? ¿Quieres seguir? Hola, ¿cómo están? Me llamo Alejandro Rota. Me dedico a la filosofía de la física. Para mí, en mi opinión, el gomianismo es el mapa perfecto o el mejor que tenemos acerca de cómo funciona el mundo microscópico. Pero bueno, en lo que estoy trabajando actualmente, y el fin de, ahora voy por el segundo año del doctorado, quiero retomar la teoría original de Bohm de 1952, porque el bohmianismo estándar, la mecánica bohmiana actual, abandonó un potencial que tenía un poder explicativo enorme, que es el potencial cuántico. Pero para hacer eso, primero tengo que fundamentar la plausibilidad física del espacio de configuración en orden de poder fundamentar la plausibilidad física, a su vez, de la función de onda o estado cuántico, y eso es en lo que estoy ahora. Gracias, Dale. ¿Iván? Mi nombre es Iván Tomasini, soy estudiante de grado en el último año, y me interesa el tema de los argumentos trascendentales en relación al debate de realismo y antirrealismo, y también de la problemática esta entre los dos polos de objetividad y subjetividad. Si bien lo hago en la línea analítica, me interesa dialogar con las corrientes kantianas y fenomenológicas. De eso va a tratar mi tesis de licenciatura también, vamos a ver. Excelente. Maxi. Bueno. Buenas, ¿cómo están? Me llamo Mayolo Maximiliano, pronombre Selle. Soy estudiante de grado de licenciatura en filosofía y también de química, avanzado en los dos. Actualmente estoy estudiando el tema de desacuerdos profundos, no tanto entre filósofos de la ciencia, sino más bien entre científicos, y estoy agarrando un caso específico de química cuántica para marcar eso. Bueno, listo. Muy bien. Leandro. Buenas, soy Leandro Lema, soy estudiante de grado de la licenciatura de filosofía, estoy en el primer tercio de la carrera, y principalmente vengo ahondando en los distintos tipos de supuestos que subyacen al debate de realismo y antirrealismo científicos, sosteniendo que esos tipos de desacuerdos explican distintas características del debate. Y tienen para mí un poder explicativo bastante grande. Muy bien. Bueno, mi nombre es Jesús Jaimes. Yo estoy finalizando mi doctorado. Estoy trabajando en el grupo de la doctora Olimpia Lombardi y bueno, ahora estoy también compartiendo este grupo con el grupo de metafísica de la ciencia. Y yo trabajo en cuestiones, abordo problemas de fundamentos de la química, en particular el problema de la reducción entre física y química, y lo estoy abordando desde un enfoque aristotélico. Mi nombre es Juan Manuel Remesar, soy doctorando en la carrera de filosofía. Estoy trabajando, mi tesis en un principio era sobre el problema de la demarcación sobre la teoría de Darwin. Entiendo que está bastante solucionado el problema, pero las soluciones me generan incomodidad, siento que falta algo. Pensaba darle una vuelta lacatosiana en un principio sin entender bien, me doy cuenta hoy en día que no había entendido muy bien lo que quería
hacer. Ahora me doy cuenta que estaba por buen camino, pero capaz que mañana me doy cuenta que no. Estuve pasando por algunos conceptos que hace este grupo, como el concepto de metafísica, el concepto de ley, también por mi cuenta pasé por la idea de revolución científica, y me parece que asociado al concepto de metafísica y de ley es bastante interesante, y puede llegar a darle una mirada interesante a la cuestión de si la teoría de Darwin es una teoría científica o no. En su momento creía que sí, luego de leer a Popper dije, bueno, amo a Popper, no debería ser, hay algo que no me cierra. Bueno, hoy creo que estoy como tratando de encontrar la vuelta, Popper me convence mucho, pero creo que Lakatos puede ayudar ahí, incluyendo la dimensión metafísica. Bueno, en eso estoy, vamos a ver si alguna vez llego. Bueno, Andrés, ¿querés contarnos? Andrés en Zoom. Hola. Sí, Acá estoy. Bueno, mi nombre es Andrés Oquita. Estoy tratando de terminar la carrera de filosofía en la universidad. Estoy en el grupo y el tema que estoy trabajando desde hace un tiempo junto con Bruno es acerca del debate de las leyes de la naturaleza. Espero que pueda concretarse también como mi tesis de licenciatura. Y por otro lado también estoy desde una ayudantía de segunda incursionando en la docencia de manera muy entusiasta. Así que de la mano de Nélida Gentile en el ciclo básico y de Alejandro Cassini en filosofía de la ciencia. Así que, bueno, eso. Feliz cumpleaños, Sadaf. Bueno, y finalmente Manuel, no finalmente porque falta Nacho, pero Manuel, ¿nos querés contar, Manuel Herrera? Sí, ¿qué tal? Hola a todas y todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Manuel, mi interés, mi área de investigación en términos generales está entre la conexión entre la metafísica de la ciencia y la filosofía de la física. Hace algunos meses me doctoré con una tesis en causación en teorías físicas del espacio-tiempo, y actualmente estoy indagando en el problema de la naturaleza del espacio-tiempo en conexión con los problemas sobre fundamentalidad y dependencia ontológica. En eso estoy ahora, así que y me sumo a los saludos de cumpleaños de Andrés. Muchas felicidades. Bueno, y ahora sí, Nacho. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de presentarme, bueno, está bueno mencionar también ciertas personas que forman parte del grupo y que no pudieron estar acá hoy. En particular me interesaba hacer la ligación, ya que estuvieron hablando Jesús y Manuel. También está Esteban Ortiz en el grupo, que investiga temas de filosofía de ciencias particulares en conexión con intereses de la metafísica de la ciencia. Y después, bueno, de quienes no están, y en conjunto con parte de quienes estamos acá, hay como un viraje importante para el lado epistemológico de la metafísica de la ciencia. Así que está bueno mencionar a Juana López Gaffney, Sasha Donofrio, Pablo González, que están investigando temas que tienen que ver con los aspectos epistemológicos de las discusiones que se dan en el marco de la metafísica de la ciencia. Bueno, y en particular también es lo que me interesa a mí. Mi nombre es Ignacio Madroña, hasta hace 2 semanas era estudiante de grado de filosofía en la UBA, ahora por suerte ya no. Pero bueno, ahora me tengo que... todas esas cuestiones, pero bueno, el proyecto va por el mismo lado. Y por suerte, digamos, también en conjunto y en comunidad hay varios aspectos de los desacuerdos puntuales que hay en ciencia y en filosofía de la ciencia que me están interesando, así que también, digamos, en la pata más epistemológica de los intereses del grupo estoy trabajando. Así que eso simplemente. Muchas gracias a todos. Ahora, archivito, estamos volviendo locos. O sea, es la peor presentación. Yo voy a mirar el celo, les voy a pedir disculpas para no tener que estar girando tipo el exorcista para mirar el... No, Bruno ahí llega. Ahí también no, porque ayer cuando expuse no estaba, por eso. Entonces dejamos el celo.
Bueno, a mí me toca hablar un poquito del futuro. Antes de eso, quería mencionar también que hay varios investigadores de aquí y de allí que colaboran con nosotros y que eso nos pone muy contentos. Voy a mencionar solo a una de ellas, solo porque está aquí el día de hoy. Es una de las filósofas de la ciencia que más respeto y admiro, que trabaja más seriamente en nuestra fundación, que es Guadalupe Metine, de la Universidad Nacional del Litoral. Es un honor tenerla entre nuestras colaboradoras externas, se puede decir así. Así que gracias, Guada, por todo siempre. Y bueno, me toca entonces hablar un poquito del futuro, algunos planes del futuro inmediato y desafíos académicos profesionales que nos hemos autoimpuesto. Y finalmente, algo que tal vez me interesa un poco más y a lo que preferiría dedicarle un toquecín más de tiempo, que es a desafíos que tienen que ver, son más domésticos, son casi de consorcio en algún sentido, pero bueno, cómo nos estamos organizando, cómo eso es un problema para nosotros y en qué sentido, etc. Los planes en el futuro inmediato son un número especial de análisis filosófico, que muy generosamente el comité editorial ha aprobado esa propuesta nuestra, así que estamos en el proceso de construcción y edición de la estructura de ese número especial sobre metafísica de la ciencia, que incluirá trabajos de lechiques y también trabajos de invitades. Tenemos el gusto de tener nuestra primera experiencia de organización en un congreso grande, que es el Congreso de Lógica, de Metodología, etcétera, etcétera, que hacemos el año que viene, donde también hacemos un simposio y planes en la línea que Cristian adelantaba de continuar la oferta de cursos y la presencia de nuestros temas en la Universidad de Buenos Aires y por supuesto fortalecer y bueno, aceitar nuestros vínculos con investigadores e investigadoras extranjeros y extranjeras para seguir haciendo redes, porque bueno, somos de la convicción de que la filosofía se hace en equipo, o no se hace, al menos no se hace bien. Sí me interesa detenerme un segundo acá, que somos trabajadores, muchos de nosotros tenemos el privilegio de ser trabajadores y trabajadoras del Estado, que trabajamos y recibimos plata de esos organismos que están ahí, y de algunos otros. Creemos que la filosofía es un trabajo, creemos que la filosofía se tiene que profesionalizar, y nuestro principal objetivo académico profesional inmediatamente es que la mayoría de nosotros estemos cubiertos por alguna clase de beca, de grado, de posgrado, doctorado, postdoctorado, o un puesto permanente de investigación. Eso es algo en lo que trabajamos un montón y tratamos de conseguir los antecedentes, las líneas de currículum necesarias para que eso ocurra, porque creemos que esto es un trabajo y hay que vivirlo de esa manera, con todo lo que implica ser mayoritariamente, hay quien dará clase en una privada, pero somos trabajadores del Estado y trabajadoras del Estado. Nos hacemos cargo de eso y nos pensamos desde ese lugar. Vemos que eso es sumamente importante. Ese camino, por supuesto, no lo hacemos solos y solas, tenemos buenos apoyos y tenemos buenos ejemplos. Seguimos nuestro propio camino, pero también imitamos algunas recetas que hemos visto y que funcionan bien. El chiste es una excusa para mencionar que muchos de nosotros, no yo en particular, pero algunos de los chicos, se han formado en el grupo de Olimpia Lombardi, que es un grupo de excelencia, que nos pone la vara altísima, nos deja un montón de enseñanzas sobre cómo hacer bien las cosas. Yo en particular tuve un pasaje, me siento un poco parte honoraria del grupo que conduce Eduardo Barrio, y es una prueba de cómo un proyecto que nace en poco clima de buena recepción es capaz de llegar a los lugares más altos de la filosofía internacional. No digo que hacia allá vamos, pero intentamos. Pero, no te rompas ahora. Lo que más nos interesa son algunos desafíos, como decía antes, más domésticos, más de cabotaje, de cómo constituirnos como grupo, porque eso es un proceso en el que todavía estamos. Esto no es una muestra de wow, qué buenos que somos, miren cómo sabemos hacer las cosas. No tenemos las respuestas a las preguntas que voy a mostrar ahora, pero creemos que pensar un poquito en el futuro de la filosofía de la ciencia y de la metafísica de la ciencia también es pensar en estas cosas. Primera cosa es, nos miramos a nosotros mismos y nos re gustamos, estamos muy contentos con lo que somos, pero nos vemos mayoritariamente demasiado blancos, demasiado cis, demasiado de extracción de clase media alta, circulando por los colegios de la élite porteña, sobre todo porteña, haciendo las cosas a las edades académicas que se supone que las tenemos que hacer, porque si no se hace tarde. Hay excepciones, algunas excepciones.
no todos nosotros somos varones blancos, etc. Hay quienes hemos tenido la experiencia de venir de clases ni medias, sino bajas, pero bajas como realmente bajas, en colegios del conurbano profundo, lo cual nos pone sumamente orgullosos, no por dónde llegamos, sino por dónde venimos, puntualmente. Hay entre nosotros quienes han comenzado una carrera académica a edades en las que típicamente no se comienza una carrera académica. Y nos enorgullece porque se trata de carreras académicas exitosas. Pero son eso, son excepciones. En general, estos puestos de privilegio que nosotros ocupamos, porque nos consideramos, al menos los que tenemos posiciones de investigación, como Cristian, o becas, como algunas de las chicas, personas que ostentan un privilegio, bueno, queremos más gente más diversa en esos lugares de privilegio. Esta preocupación, por supuesto, incluye la cuestión que típicamente en una palabra se podría resumir como de extensión, como de, bueno, ¿cómo devolvemos a la sociedad lo que la universidad pública? Eso está, esa preocupación la tenemos, pero no es solo eso, no es solo cómo bajamos de la Torre de Marfil, es cómo abrimos la Torre de Marfil, y cómo hacemos que se escuche música en la Torre de Marfil y que se haga un asado en la Torre de Marfil. No voy a decir levantar el parqué porque puede ser demasiado nacional y popular, pero queremos abrir esos puestos de privilegio. Obvio no depende de nosotros, pero si no pensamos en eso, probablemente eso nunca cambie. Hay una situación, una película, que bien podría titularse Directores que viajan por Europa y estudiantes de grado que tienen que pedirle plata a la mamá para comprar un pasaje en Plusmar. Algunos vieron esa película, otros se las habrán contado, algunos han ido a la van premier de esa película probablemente, y es una película de terror que no queremos repetir y que sabemos que así no, ese no es el camino. Nos formamos en el grupo de Eduardo, nos formamos en el grupo de Olimpia, tenemos grandes ejemplos sobre cómo hacer las cosas, pero saber cómo no hacerlo no implica siempre saber cómo sí hacerlo. Muchas veces nos encontramos en decir, tampoco es que tenemos tanta plata, pero bueno, los poquitos proyectos que mostró Cristian nos ponen a disposición fondos que a veces no sabemos cómo gastar. Con Cristian tomamos la decisión de que ni él ni yo usamos subsidios, y después vamos tratando de, bueno, repartir lo poquito que hay, más para los estudiantes, pero bueno, también queremos pensar cómo se hace eso para lograr resultados óptimos en términos académicos, atendiendo a las personas que más lo necesitan. No es fácil. Es un lío y no sabemos cómo resolverlo. No es una pregunta para la que tenemos una respuesta concreta. Si escucharon las presentaciones de las chicas, en algún sentido sabrán de qué va esta pregunta. Tenemos intereses diversos de investigación, pero también sabemos que los proyectos exitosos, bueno, los que mencioné son unos de ellos, se centran en la investigación de una línea global de investigación por parte del grupo que incluye esos proyectos. Y esos intereses, bueno, ¿cómo conciliar esas tensiones, que no son conflictos, pero sí situaciones de, bueno, me interesa esto, pero también necesitamos que lo que publicamos tenga relación con los títulos? Bueno, yo creo que todas tenemos una experiencia en ese sentido. Otro problema que pensamos, aunque tampoco tenemos una respuesta definitiva, y algo que nos obsesiona, o a mí por lo menos, es tratemos a los estudiantes como colegas por el amor de Dios, o sea, empecemos haciendo eso. Que yo esté acá o que él esté acá, son circunstancias, son contingencias, no es, ni siquiera es por mérito, es por suerte que uno tiene en determinadas circunstancias. Entonces, horizontalicemos las prácticas, horizontalicemos las decisiones, democraticemos el uso de los subsidios y las decisiones de investigación también, pero al mismo tiempo se requiere que, bueno, a veces tomar ciertas decisiones, y esas decisiones vienen con responsabilidades, uno tiene que rendir fondos, de hacerse cargo de eso, no es fácil, sobre todo en este proceso en el que estamos, en donde pasamos de no tener 1 peso a tener 2 pesos, esas decisiones son difíciles de tomar, y repartir deberes, repartir competencias, repartir responsabilidades, nos cuesta. Vamos a hacer lo mejor posible para eso. Tal vez alguno de ustedes se pregunte, ¿y esto qué tiene que ver con el futuro de la filosofía de la ciencia en nuestra comunidad? Sin duda, las preguntas acerca del futuro de la filosofía de la ciencia incluyen muchísimas otras que yo no mencioné, pero sí estamos convencidos de que pensar el futuro de nuestra disciplina, y nuestro trabajo, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestras instituciones de pertenencia, sin esas preguntas no es el camino. Y sin muchas otras que no vamos a tocar,
porque no tenemos tiempo. Antes de eso, además de cumplir años Sadaf, cumpleaños nuestra compañera Dalila, así que el aplauso final para la También la medida. Bueno, y 5 minutos para preguntas. Bueno, si quieren entonces pasamos a... ¿Qué hacemos? Pasamos a un recreo que eran 20 minutos, estamos un poco atrasados, pero creo que podemos hacer Yo lo que sí. que empezaba a hacer, me parece. Alejandro, invitarlos a la conferencia del martes, que acá hay toda gente de filosofía de la ciencia. Sí, volvemos en 20 minutos, sí, para la mesa de esa, la segunda mesa de esa. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a seguir.